Hola, bienvenidos a esta reunión virtual con la cual vamos a tratar y adentrarnos en el estudio de dos fuentes de las obligaciones, esto es el empleo útil y la gestión de negocios, analizando los caracteres y las especificaciones que cada una de estas fuentes pueden contribuir al estudio de la materia obligacional. En primer lugar tenemos a la gestión de negocios, que puede ser entendida como aquella situación en donde una persona capaz, llamada gestor, sin ser mandatario, se encarga de forma voluntaria pues, y por propia iniciativa de conducir o llevar adelante un asunto de otra persona llamada dueño o dominus, que en cuidado y satisfacción de sus intereses, sin estar obligado a ello, ya sea por ley o por contrato, ni tampoco autorizado a tal efecto, desarrolla esta gestión ajena. Fíjense que esta fuente puede hoy ser determinada como fuente autónoma de las obligaciones. ¿Por qué? Porque el Código Civil y Comercial actualmente lo regula dentro del libro tercero, capítulo segundo, título quinto, esto es de 1781 al 1790, resolviendo al menos la cuestión de la técnica legislativa defectuosa que tenía el Código Civil redactado por Vélez Arfield, que ubicaba a la gestión de negocios dentro de las normas que regulaban las obligaciones nacidas de los contratos, y generando una discusión si se trataba de un cuasicontrato, esto es una fuente derivada, o una fuente autónoma. Existen diferentes argumentos por los cuales podemos detallar a esta figura, o por la que no podemos nombrar, ya que en primer lugar, la característica básica de cualquier ordenamiento jurídico es que las personas no pueden inmiscuirse en los intereses ajenos, no pueden intrometerse sujeto en un negocio que no les es propio, entonces en un negocio ajeno. Por eso esta figura tiene una excepcionalidad de base con las normas y tanto también las costumbres y el uso racional que todos desarrollamos ante la actividad propia que nos proponemos a desarrollar en la vida cotidiana. Por ello es que se ha buscado el fundamento de esta noción, perdón, de esta fuente, dándole ya una noción altruista en un primer momento, esto es, un fundamento exclusivamente sin una finalidad lucrativa, esto es, se intentaba resolver situaciones de hecho en las cuales una persona no podía atender cierto negocio, por lo cual se le dotaba a una persona que sin actuar como mandatario iba a resolver esa cuestión. Pero no acababa de resolver todas las cuestiones jurídicas que esto conlleva, por lo que muchos autores discrepaban de esta cualidad, dotándolo ya más como un cuasicontrato específico, llegando hoy como fuente autónoma de las obligaciones dada su ubicación y dada su desarrollo actual, entendiendo también por algunos autores, como Pizarro Vallespinos, que se trata de una obligación ex ley, una obligación nacida exclusivamente de la ley. Por ello es que se genera esta obligación de resarcir los gastos que hubiera realizado el gestor en pos de el negocio ajeno en el cual se hubiera inmiscuido. Fíjense que cuando van al Código Civil y Comercial, al artículo 1781, van a encontrar la definición que determina que hay gestión de negocio cuando una persona asume oficiosamente la gestión de un negocio ajeno por un motivo razonable, sin intención de hacer una liberalidad y sin estar ni autorizado ni obligado a hacerla, ya sea de forma convencional, esto es por un contrato, o de forma legal, por ser representante. Se debe requerir para ello, en un primer lugar, mínimamente es una suerte de presupuesto. En primer lugar, se requiere que la persona sea capaz, de lo contrario no podría actuar de forma oficiosa.
y ni siquiera puede actuar en un negocio propio, como va a actuar en un negocio ajeno. Además, debe mediar un motivo razonable, cuestión que fue introducida en este 1781, ya que el Código Civil, en el 2280 y siguientes, no regulaba una cuestión específica en cuanto a la motivación. Lo que se busca, o lo que se buscó en realidad, con la inclusión de esta frase dentro del artículo con la reforma del Código Civil y Comercial, es dotar de una mayor seguridad a esta injerencia en la que una persona se inmiscuye en el negocio ajeno. Fíjense que además hace notar que debe existir una ausencia de liberalidad, esto es, debe actuar en interés ajeno, pero desarrollando una actividad propia, además de esta motivación. Y obviamente, este presupuesto, que además es un requisito y ya se los adelanto, es que no debe, o mejor dicho, la persona que asume el negocio no debe estar ni autorizado ni obligado, ya sea por ley o por contrato. No opera para aquellos representantes legales o mandatarios, en su caso, con esta situación, con esta fuente, perdón, con esta gestión de negocios. Esta figura, esta gestión de negocios, que ya definimos, que reitero, se encuentra regulada a partir de 1781 en el Código Civil y Comercial, difiere, al menos notoriamente, del mandato expreso. El mandato tácito tiene algunas similitudes o algunas discusiones, pero el mandato expreso es notoria su diferencia. ¿Por qué? Porque en el mandato expreso, regulado en 1319, 1320 del Código Civil y Comercial, hay un contrato que liga a las partes, hay un acuerdo de voluntades por la cual una persona, el dueño del negocio, encarga a otra la realización de una cierta gestión, que no sucede bajo ningún objeto en la gestión de negocios, al menos en el inicio, donde no hay ni una autorización ni una obligación previa. Y además, el mandato solo va a referir a actos jurídicos, según lo que determina el 1319. En cambio, la gestión de negocios también puede implicar actos materiales. Con el mandato tácito, por ahí, es más difícil de diferenciarlo, pero encontramos su diferencia notoria, al menos en el principio, porque si bien en el mandato tácito hay un conocimiento que tiene por parte del dueño del negocio sobre la actividad que ejerce el deudor, en la gestión de negocios no, o sea, no hay un conocimiento. Directamente el dueño del negocio ignora la gestión, o teniendo conocimiento, no puede oponerse, no puede manifestarse si será gestión de negocios o mandato tácito. La ratificación posterior podrá traer aparejada los efectos de mandato, tal como regula el 1790, ya adelantándome a que en un futuro se unifican estas posturas, obviamente siempre operando una ratificación. Ahora vamos a ver las diferentes variantes que pueden ocurrir en esta fuente. ¿Qué requisitos deben aparecer para que se quede configurada la gestión de negocios? Bueno, en un primer lugar tiene que ocurrir la injerencia, o mejor dicho, una persona debe asumir la gestión de un negocio ajeno. Debe haber una injerencia de esta persona, lo que veníamos hablando recién. Lo fundamental es que no debe haber conocimiento por parte del dueño del negocio de la actuación del gestor. Mejor dicho, el dueño debe estar imposibilitado de asumir ese negocio, o al menos de informar o de hacer valer su respuesta en ese momento. Eso es lo que faculta al gestor a realizar este negocio. Es importante que el gestor actúe en interés de otra persona, que es que no tiene el conocimiento o está imposibilitado de asumirlo u oponerse. Siempre van a tratarse de actos ajenos, es distinto cuando se fueran actos propios. Obviamente la persona que ejerce esos actos, si lo ejerciera como propio, sería otra figura en ese caso. Esta gestión, en otro de los requisitos, debe ser realizada de manera oficiosa, debe ser voluntaria, debe ser espontánea y con la intención de proteger un patrimonio distinto al de su persona. Esto es, al patrimonio del dueño. Y acá no se tiene, volviéndolo, perdón si soy un poco redundante, pero es importante que se entienda, debe
ser realizada sin representación alguna por parte del dueño. Y ya les adelanté que uno de los presupuestos era uno que también confluye un requisito, que es la motivación. Debe haber un motivo razonable, tiene que tener una justificación para entrometerse en el negocio ajeno. Es una cuestión lógica vedarle la injerencia a terceros. Obviamente viene de la mano con la licitud, o mejor dicho, con la dotación de licitud que le engloba a esta figura la actuación del gestor. Obviamente este motivo puede ser variado, no necesariamente tiene que ser una amistad, tiene que ser una conveniencia, tiene que ser un acto altruista. Lo fundamental es que sea razonable. ¿Por qué? Porque el gestor va a hacer una invasión de la esfera privada del gestionado y sería ilícito entrometerse. Pero si esa motivación implica una justificación razonable, esto es de acuerdo a lo que la lógica manda hacer, sería suficiente. Como cuarto requisito, requisito mejor dicho, debe haber una ausencia de la intención de gestionar una liberalidad. O sea, no debe haber una liberalidad para que opere. Acá lo fundamental es que el gestor de negocios va a actuar esperando que le sean reembolsados los gastos que realiza para el dueño del negocio. Es fundamental entender que la gestión de negocios se presume gratuita, sacando una excepción, que luego vamos a ver, el 1785 del Código Civil y Comercial. Por ende, acá lo que se va a obligar a resarcir es los gastos realizados. Por eso refuerzo esto que es siempre gratuita. Y como quinto requisito, y último, se entiende que el gestor no tiene que estar ni autorizado ni obligado, ya sea por un contrato o por imposición legal. Ejemplos de gestión de negocios hay muchísimos. Acuérdense que no implica simplemente un acto material, pudiendo realizarlo de esa forma. El ejemplo típico es quien cierra una canilla en caso de que se esté inundando la casa vecina, o apaga un incendio en un campo cercano, cuando la persona no está, hacer determinados arreglos en los de una persona que conoce cuando ella está en el hospital y no puede realizarlo. Eh, Cuando levanta la cosecha, en el caso de un vecino o lindero en un campo, porque la otra persona no la ha levantado, no se ha presentado nadie, está a punto de perderse, no se puede contactar, hay muchos. Obviamente, las dos partes en esta figura, que son el gestor y el dueño, tienen una serie de derechos y obligaciones. Fíjense que el gestor tiene, a lo mejor dicho, Código Civil y Comercial, nombra en primer lugar quiénes son cuáles son las obligaciones que tiene el deudor. ¿Cuál va a ser la primera, que es lógica para todos? La primera va a ser avisar al dueño del negocio. Tiene que informarle o anoticiarle de forma lo más fácil posible o de lo más rápido posible que está entrometiéndose en un negocio que le pertenece al dueño. Esto, ¿por qué es que existe este requisito que está en el 1782, inciso A? Este fundamento, esta obligación, radica en que se debe poner al dueño del negocio la posibilidad de hacerse cargo por sí mismo. Y es un límite, además, para las decisiones que toma el gestor. Obviamente, en caso que hubiera que operar el fallecimiento, se tiene que transmitir a los herederos. Lo fundamental en este caso es que por eso es la primera obligación, se da porque la obligación, al informarle en inmediato al haberse incluido en esta gestión de negocios, va a hacer que la persona, o mejor dicho, el dueño, va a poder contestarle si acepta o si continúa él ese negocio. Fíjense que también existe la obligación que el gestor debe actuar conforme a la conveniencia y a la intención, ya sea real o presunta, del dueño del negocio. No puede actuar en interés propio. Es más,
Es una causal que veremos a continuación, que implica una conclusión del negocio. ¿Por qué? Porque acá lo fundamental es que se debe analizar, aunque sea de forma abstracta, cómo actuaría el dueño del negocio para que el gestor actúe de la misma forma. Lo que se busca es tratar de dotar de una forma ideal, al menos por eso es un análisis en abstracto, con lo que realmente hubiese hecho el dueño del negocio. Además, tiene la obligación de continuar la gestión hasta que el dueño del negocio tenga la posibilidad de asumirla por sí mismo o hasta concluirla. Esto es lo que ocurre primero. Eh, Puede suceder que el dueño del negocio le prohíba su continuación, habiendo una excepción en 1700, habiendo una excepción a ello, eh, en un caso determinado, cuando ya existe un interés parcialmente ajeno, que bueno, ahora veremos a continuación, pero en primer lugar, lo fundamental es que el dueño, el gestor continúe hasta que el dueño pueda asumirla. Si en caso que lo inicia y no hay tiempo hasta su conclusión de que el dueño no se conteste sea noticiado, obviamente se va a haber agotado un mismo acto, pero la debe continuar el gestor. Obviamente también debe proporcionar toda la información adecuada respecto de la gestión, toda la información veraz al dueño del negocio. Esto también radica del principio de buena fe existente como principio general de nuestro derecho, que refiere el artículo 9 del Código Civil y Comercial, indicando que todos los actos que lleva a cabo el gestor, ya sea se encuentren concluidos o pendientes, tienen un objetivo que es hacer al menos operativo un negocio ajeno. Cuando si el negocio ajeno, o mejor dicho, el dueño del negocio no sabe cuál es el negocio, no podría compensar o no podría resarcir. Por eso es que se debe informar de la forma más veraz y adecuada posible todos los datos relativos a la gestión. Y como última obligación, que es fundamental para la contraprestación que se genera con esta obligación, es la de rendir cuentas, una vez concluido el negocio. Acá lo fundamental que no solo debe operar la rendición de cuentas, sino que debe operar su aprobación por parte del dueño. Debe ser aprobada. Puede ser demandada también judicialmente esta rendición. Por ello, estas obligaciones del gestor tienen una implicancia notoria. La rendición de cuentas va a ser vital, porque ahí va a ser el momento, y ahora después vamos a analizar en detalle de cada uno, pero va a ser el momento que se va a configurar de forma cuantitativa el monto a abonarle al gestor. Recuerden que en principio la gestión de negocios es gratuita, solo se reintegran los gastos que dan. ¿Cuándo concluye la gestión de negocios? En primer lugar, va a concluir cuando el dueño le prohíba al gestor continuar actuando. En este caso, también se establece una excepción. ¿Por qué? Porque se autoriza al gestor a continuarla, obviamente bajo su responsabilidad, en la medida que lo haga por interés propio. En este caso, me acuerdo que Vélez siempre daba un mismo ejemplo, que era de la casa del acreedor prendario, que continuaba con la actividad, con la gestión, en el caso de que se estuviera por deteriorar o perder la cosa. Otra forma de conclusión es cuando concluye el negocio. Esa es la forma más habitual. Cuando el negocio se agota o finaliza, ya está, no hay mucha opción. Fíjense que la gestión de negocios también tiene una implicancia no solo con la figura del dueño, sino también contra terceros. ¿Por qué? Porque el gestor va a quedar personalmente obligado frente a los terceros. Esto implica que solo se libera si el dueño del negocio va a ratificar su gestión o asume sus obligaciones siempre que no afecte a los terceros de buena fe. ¿Esto qué implica? Implica que en el caso de que el gestor de negocios se valga de terceras personas para operar o para realizar esa actividad, ese negocio, la persona que queda obligado es el gestor. Por ello es que va a quedar personalmente obligado.
en caso de que no opere la ratificación, como mismo indica el 1784, va a quedar liberado, se va a equiparar prácticamente a un mandato. Por lo que si el gestor hubiere contratado en nombre del gestionado, va a quedar liberado. Y si el gestor hubiere contratado en nombre propio, el dueño del negocio no solo además va a tener que ratificar, sino que va a tener que liberar expresamente a las personas. Por lo contrario, el gestor y el gestionado van a responder de forma conjunta. Y acá deja una salvedad para lo que es el tercero de buena fe, que los terceros, en caso de ser de buena fe, van a tener acción no solo contra el dueño del negocio que ratificó la gestión o asumió la obligación, sino también contra el gestor. Deja salvo solamente ese supuesto. Obviamente, esto nada obsta a la utilización de la acción subrogatoria, que el 739 determina. Es fundamental o es vital para, para no confundir las palabras, para chequear si operó la gestión de negocios y si está obligado frente al gestor, el dueño, que la gestión sea conducida útilmente por el gestor. Y acá me detengo en la palabra útil para explicar que no se refiere a ganancia o utilidad pura, la palabra útil en este caso, porque a lo que hace referencia es a la diligencia, la eficacia con la que se haya ejercido la gestión. Acá no importa en sí si hubiera operado una ventaja o la ventaja no se haya producido o haya cesado en ese caso, sino que acá lo que es fundamental para analizar si opera o no una gestión de negocios y debe reembolsarse los gastos, es que haya sido diligente y haya actuado conforme a lo que las pautas determinan a actuar a este gestor. Si el gestor no alcanza la ventaja que debía resultar por causas imprevisibles o no imputables al deudo, al gestor, no obsta para considerar que la gestión fue realizada útilmente. Hay que analizar la conducta. En ese caso debe analizar, obviamente debe mediar razonabilidad. Y acá es donde se va a hacer un análisis un tanto también en concreto. Se va a analizar a la figura y se va a comparar con lo que con lo que el sector normalmente desarrolla o con el empeño que normalmente desarrolla en los actos propios, que después lo vamos a ver en la parte de responsabilidad. Lo fundamental que va a operar a partir de la conducción útil o de la gestión es que en primer lugar va a tener que reembolsarle el dueño del negocio el valor de los gastos necesarios y útiles que ha hecho el gestor. Obviamente son necesarios los que, en caso contrario, no hubiera operado o el negocio no se hubiera podido realizar, la gestión no se hubiese podido realizar, y útiles son aquellos que, si bien no obstaron a esa realización de la gestión, produjeron un mejor resultado para ello. También se determina, ya de forma legal, que los intereses van a operar desde el día que fueron hechos, no desde el día que se incurrió en mora, variándolo un poco de los principios generales, sino que acá se tiene desde el momento que se hicieron los gastos, pues no tendría sentido, en el caso de que, por ejemplo, se demande extrajudicialmente, que operen desde la mora o desde la intimación, sino que se tiene de forma legal, porque se llama interés legal, que operan desde que fueron realizados. Además, otra de las obligaciones, o mejor dicho, las obligaciones que se le operan al dueño, es de liberarlo al gestor de todas las obligaciones personales que haya contraído. Por eso acá es importante chequear la eficacia en la actuación de la gestión, no en sí en la utilidad pura o la ganancia, sino si fueron desarrolladas de forma
correctas. Por eso es que tiene que liberarlo. Acá remito a lo que estuvimos hablando un poco antes, ya sea de forma de ratificarlo, asumir como propia la obligación, o directamente disponer su liberación. También va a tener que reparar los daños que, por causas ajenas a su responsabilidad, haya sufrido el gestor en consecuencia. Acá difiere con el sistema dispuesto en el 2300 del Código Civil, en el que se disponía que el dueño del negocio no debía responder por los perjuicios que resultasen al gestor. Acá se opera en forma contraria. Esto es, el gestor tiene derecho que el dueño del negocio indemnice a los daños sufridos a causa de la gestión, siempre, obviamente, que el perjuicio no haya sido provocado por culpa del propio gestor. Y como última obligación, por parte del dueño del negocio, implica que debe remunerar al gestor siempre que la gestión correspondiese al ejercicio de su actividad profesional, si el gestor fuera profesional, o si era equitativo según las circunstancias del caso. Esto implica que si el gestor, por ejemplo, incluyó un negocio ajeno en una actuación de un abogado, por ejemplo, una contestación de una carta de documento, una excepción ante una intimación de remate de un inmueble cuando no está, iba a tener que contratar un abogado, por ende, esta actividad profesional no es meramente un gasto, sino que implica ya una ganancia por parte del gestor y obviamente una ganancia privada, o mejor dicho, una ganancia dejada de una pérdida dejada de percibir por parte del dueño. Entonces, se debe ya no resarcir, sino se debe componer esa gestión. Y nos da una excepción, más que nada destinada a la casuística, y que bueno, en cada caso el Poder Judicial analizará cuándo es equitativo otorgar esta remuneración. Fíjense que si continuando con la gestión de negocios, vamos a analizar la responsabilidad. Y fíjense que el código, en 1786, 1787, nos da a entender cuál es el factor de atribución propio de la gestión de negocios, ya que entiende que el gestor va a ser responsable por aquella omisión de la diligencia debida que haya causado. Aquel daño que se haya causado por la omisión de la diligencia debida por parte del gestor. Hay que analizar, y acá directamente determina una pauta en concreto de análisis, para ver si obró con culpa, cómo actúa el gestor en sus propios asuntos. Por ello es que tiene que analizar la conducta del propio gestor. Además, esto es fundamental para entender que si el gestor actuó con culpa, obviamente es responsable el gestor ante el dueño del negocio, por ejemplo, en el caso de una pérdida o un deterioro. Pero también va a responder el gestor en caso de que existe una ruptura del nexo causal, aún ya directamente cuando no hubiera un factor de atribución de índole objetivo, sino que pudiendo ocasionarse algún daño por caso fortuito o fuerza mayor, el gestor va a ser responsable, salvo en el caso de que haya sido útil, y acá la palabra útil, detallándole específicamente que lean el 1787, el caso, la palabra útil ahí ya no se da, como la venimos mencionando, de eficacia y diligencia, sino acá ya se da efectivamente de ganancia. Se da una valorización específica del caso. Por ende, este artículo determina que el gestor va a ser responsable ante el dueño del negocio, aunque el daño resulte de caso fortuito, excepto que sea útil para él, cuando actúa en contra de la voluntad expresa del dueño del negocio, que esto es lo básico del instituto y por eso tiene que directamente le veda esa posibilidad de exculpación, si el gestor emprende actividades arriesgadas, ajenas o vitales al negocio, actúa de forma temeraria, obviamente no va a ocurrir, salvo que se pudiera probar que el gestor, perdón, mejor dicho, el dueño del negocio, actúe de forma temeraria.
La otra causal de responsabilidad del gestor va a ser si pospone el interés del dueño del negocio frente a un interés suyo. Acá ya se corre directamente de esta figura. Y como último caso de responsabilidad es si no tiene las actitudes necesarias para el negocio o su intervención impide la de otra persona más idónea. Obviamente, esta responsabilidad, insisto, es de índole subjetiva. Va a haber que analizarse concretamente la actuación del deudor. Eh, Fíjense, cuando nosotros estamos hablando, vamos a hablar más adelante de obligaciones solidarias, vamos a ver que las obligaciones solidarias surgen de la ley. Y acá, en el 1788, tenemos un caso específico, ya que determina que son solidariamente responsables los gestores que asumen conjuntamente el negocio ajeno y los varios dueños, si fueran sujeto plural, los dueños de un negocio frente al gestor. Un caso de responsabilidad solidaria, que después ya veremos las características de cada uno. ¿Por qué yo les dije, apenas comenzó este video, de que tenía muchas notas comunes con el mandato? Porque en 1789, 1790, fíjense que nos remiten a las reglas del mandato, porque es una situación bastante similar. Lo fundamental es el desconocimiento, la imposibilidad que tiene una de las partes de hacer o de informar a la otra de su voluntad, sobre todo el dueño del negocio. Por ende, en 1789 determina que el dueño del negocio queda obligado frente a terceros por los actos cumplidos en su nombre, si ratifica la gestión, si asume las obligaciones de gestión o si la gestión es útilmente conducida. Y acá nuevamente utilizamos la noción de eficacia o eh, eh, utilidad pura para el desarrollo de la actividad de gestión. Por eso hay que entender esta utilidad. Y en 1790 determina que se van a aplicar las normas del mandato de forma supletoria, ya que si el dueño del negocio ratifica la gestión, aunque el gestor crea hacer un negocio propio, se producen los efectos del mandato entre las partes y terceros, desde el día que comenzó, para modificar un poco esta cuestión. ¿Qué otra fuente nos queda? Que es medio un apéndice, es bastante más cortita y sencilla. Tenemos el empleo útil, que es cuando una persona realiza una inversión, un gasto que aumenta el patrimonio de otra persona, obviamente sin ser ni mandatario ni gestor de negocio. Por eso decimos que es una figura de exclusión. Está regulada en 1791, en 1792 ya directamente nos da un caso concreto, o sea, nos da una obligación o un ejemplo de empleo útil concreto, porque acá lo fundamental es que se trata de un mero gasto, ya no hay más una actividad o un acto jurídico, sino que hay un acto puramente material, un pago específicamente. Quien hizo esta erogación tiene derecho a reclamar quien aprovecha ese empleo, quien es el beneficiario. Y acá solamente alcanza el reembolso del valor. Y es importante que acá la palabra útil implica el beneficio de la otra persona. Y como otro carácter, no tiene que existir una liberalidad y tampoco tiene que actuar como gestor de negocios ni mandatario. Esos son los requisitos fundamentales del empleo útil. No es un instituto demasiado largo, es bastante sencillo, suele definirse por exclusión, sus características más notorias están en estos artículos de ley, por lo que no me quiero explayar más sobre la cuestión.